Brava. Hola, ¿qué tal, Gracia? ¿Cómo estás? Hola Luis, encantada de verte nuevamente en nuestro I- segundo capítulo. Igualmente, igualmente, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en este segundo capítulo. No sé si recuerden, nuestro primer capítulo dimos una introducción respecto a la temática de este programa, estuvimos hablando un poquito sobre pues, las creencias de la gente en el sentido ética y su vínculo con la comunicación y estamos entusiasmados de este segundo capítulo cuya temática es por qué lo malo es más fácil que lo bueno o por qué hacer lo malo es más fácil que hacer o comportarse de una buena manera. ¿Y qué me dices, Gracia? ¿Qué te parece este tema? Fíjate, tú que eres el experto en ética, ¿no? Pero que todo el mundo de alguna manera intuitivamente lo practica todos los días, en su familia, con sus hijos, con el trabajo, en fin, en su profesión. Eh, yo he estado indagando y evidentemente el enfoque de la ética es el descubrir la forma de ser y la forma de actuar del ser humano, ¿no? Y cuando eso lo llevamos a una sociedad, las sociedades establecen reglas, establecen leyes un poco para definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el otro día, justamente cerrando el primer capítulo, hablábamos de que era más fácil hacer lo malo que lo bueno, porque Claro. pareciera que es una conducta aprendida. Y lo bueno es un proceso que justamente requiere como que más educación, porque pareciera que lo malo es más reptiliano, es como como que lo elemental que tiene un ser humano. ¿Tú consideras que eso es así o eso depende mucho de la personalidad de cada quien y del medio ambiente, de la sociedad en que se encuentra? No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Incluso era uno de los puntos o el primer punto principal que traía aquí, que el por qué el actuar debidamente es más difícil que el actuar indebidamente, porque para actuar de la manera correcta necesitas conocer las reglas, necesitas conocer las políticas en alguna empresa, necesitas conocer las leyes. Y el hecho de no conocerlas o no querer conocerlas por parte de la gente, pues es más sencillo, es ese camino corto que mencionabas tú ahorita que empezaste a hablar. Entonces necesitas conocer pues, los códigos, las políticas, las leyes para poder actuar correctamente y eso cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. Entonces, por eso es una de las razones principales que traía para la entrevista de hoy con la finalidad de poderlo decir, ¿no? Pero esa es, yo coincido contigo. Ahora, Luis, en un contexto donde la información fluye constantemente y las tecnologías avanzan rápidamente, la ética en las comunicaciones se vuelve cada vez más relevante, más importante. ¿Cómo podemos mantenernos íntegros, en un mundo donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto a menudo pues, se difumina? Mira, esa excelente pregunta, esa comunicación y esa interacción con las herramientas que tienes, siempre las tienes que usar para bien. Ujú. Lo ético, al final de cuentas, es difícil, o el comportamiento ético es difícil porque siempre navegas, decimos nosotros, en áreas grises. Cuando estás pensando es que esto sería correcto, no sería correcto, lo hago, no lo hago, estará bien, no estará bien, y ahí empiezas con búsqueda de asesoría por parte de expertos para ver cuál es el mejor actuar, analizar los riesgos que conllevan con un comportamiento u otro, ya sea personal, ya sea corporativo, a nivel empresarial, pero utilizar las herramientas es lo correcto. Como dices tú, primero debemos de conocer qué es lo aplicable y cuáles son los riesgos de incumplir y después el comunicarlo. ¿Comunicarlo por qué? Porque me voy a situar nada más en una especie de organización. A lo mejor el comité ejecutivo o la junta directiva está muy enterada del plan de negocios, de la estrategia de negocios, las metas que quieren hacer. Si no las comunica, entonces, pues, ¿cómo esperamos que el resto de la gente las cumpla? Y de la Ahí yo misma manera ahí yo aplica con la creo, ética. disculpa que te interrumpa, yo creo mucho ahí en una palabra que es el manifiesto corporativo. Yo creo que cada empresa tiene que tener un manifiesto. El Sí, manifiesto es la base fundamental donde confluyen todo, misión, visión, el ciudadano corporativo, ¿verdad? sí, Un poco para apoyar lo completamente. que tú estás diciendo. Sí, no, 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 gracias, totalmente. Pero de la misma manera incurre con lo negativo. Si Claro. tú no estás diciéndole a la gente cuáles son las reglas del juego, cuáles son las reglas de la empresa, del trabajo, entonces no puedes esperar que la gente las cumpla o no te debe de sorprender que la gente las incumpla.
Entonces hay que Ujú. ser muy claros y precisos y por eso es que la comunicación es muy importante, tal cual lo dices tú, y el utilizar las herramientas de tecnología que están disponibles para ti para hacer llegar toda esta información de la mejor manera. Te doy un ejemplo nada más si quieres para que continúes tú con tu opinión. Muchas empresas, hace ya un tiempo, sobre todo ya en el nivel europeo o Estados Unidos, emitían sus políticas, emitían sus códigos de conducta, pero trabajaban en todo el mundo y se les olvidaba traducir esos códigos y políticas a los idiomas de los países en donde estaban las personas. Entonces, pues como el documento estaba en el idioma original, no voy a decir qué idioma, pero en el idioma original, ¿cómo esperaban que los empleados o colaboradores de otros países entendieran eso? Habría algunos, pero no la totalidad. Y aún así, si buscamos el teléfono descompuesto, el hecho de que yo lea algo y tú leas algo, nuestra perspectiva puede variar y nuestra interpretación puede ser diferente. Por eso es que es tan difícil, por decirlo así. Ahora fíjate, el ser humano siempre anda en esa dualidad entre la sombra y la luz, ¿no? Desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista humano, donde el ego es un protagonista que de alguna manera te genera incertidumbre, te genera miedos, te genera inclusive conductas inadecuadas porque no te pone en el puesto del otro. Eh, y por otro lado, yo diría que la luz es ese equilibrio donde tu intuición, que esa vocecita interna la tenemos todo el mundo, cuando tú tienes claro que por ahí va el camino, evidentemente muchas veces no le hacemos caso. Entonces, en ocasiones también lo que sucede en las empresas es que está las presiones del entorno laboral. O sea, las tentaciones de obtener beneficios personales pueden llevar inclusive a comportamientos éticamente cuestionables. O sea, ¿cómo podemos resistir estas influencias y tomar las decisiones éticas, por ejemplo, incluso cuando lo más fácil se parece actuar a través de la sombra y a través del miedo y a través de lo que me importa a mí y no me importa lo que piensa el resto? No, ese es un excelente tema. Eh, Hace tiempo me preguntaban, oye, ¿cuál es la actividad principal de los oficiales de ética y cumplimiento? Y yo me reía y contestaba, nos la pasamos resolviendo conflictos de interés entre la gente. Y la Ujú. verdad es que es cierto, o sea, en todos los niveles de una organización e incluso a nivel personal siempre tienes esos conflictos de interés en donde dices, pues quiero hacer esto, pero también quisiera esto otro, y están conflictuando unos y debo de tomar una decisión entre si lo hago o no lo hago. En temas de riesgo, si quieres, en una empresa, te puedo dar un ejemplo, como por decir, oye, yo soy una persona en compras y dentro de compras yo sé que yo debo de elegir a un proveedor o prestador de servicios en base a su precio, su calidad de servicio, atención, entrega de resultados, producto, o sea, una determinada cantidad de factores. Pero también tengo mis amistades afuera que te están diciendo, oye, tú estás en compras, ayúdame, oye, mira, si me puedes Exacto. meter a registrar, etcétera. Y terminas con ese conflicto de interés entre hago lo adecuado y selecciono en base a los principios y requerimientos que me da la empresa, o dejo que mi interés personal de amistad, de familia, de relaciones personales afecte sobre mí y lo elijo por eso, independientemente de que sé que no tiene el precio, no tiene la calidad, no tiene la atención al cliente que debería requerir. Ahora, no debe de estar limitado una a otra. Oye, no, no puedo dejar entrar a amistades o a familia dentro de la empresa, nomás siguiendo las reglas. Oye, si cumples con los requerimientos de un proceso de licitación en donde te seleccionamos todos, si yo me siento muy comprometido en mi decisión, pues entonces te separas de esa toma de decisiones y dejas que alguien más elija para que la elección sea objetiva. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que te ayudan mucho sobre el cómo, uno, elegir, cómo discernir entre esas áreas grises que te mencionaba, ¿no? Y lo que tú comentas en tu pregunta. Y también para evitar riesgos adicionales de que a lo mejor ese conflicto de interés se convierta en fraude, que ese fraude se convierta en corrupción y que se vaya escalonando a una intensidad de riesgo mayor. Pero, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? Bien, fíjate algo, tú sabes que también en el punto de vista periodístico y comunicacional, por ejemplo, en tu caso, tú eres abogado, pero tú eres un gran comunicador. Y eso sucede en distintas especialidades, ¿no? Hay ingenieros que hablan espectacular y además ahora todo el mundo también maneja el marketing en las corporaciones, indistintamente del área
profesional que se desenvuelva, ¿no? Ahora bien, en función de eso también debe haber una responsabilidad profesional, porque digamos, el periodista de alguna manera ahora se ve invadido, ya no es el único que habla, pero claro, es el experto como profesión. Pero vuelvo a decir, existen grandes comunicadores indistintamente de la especialidad que se desarrolla. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder equilibrar esa responsabilidad profesional, por ejemplo, con sus propios valores éticos y los valores profesionales y corporativos? En una charla, en un webcast que teníamos, discutíamos hace ya un año aproximadamente, el cómo la cultura personal puede ser un obstáculo en la cultura profesional. Y cuando hablamos de el por qué es más fácil ser malo que ser bueno, fíjate que la presión social, la presión de grupos es un factor también muy importante. Yo viví, por ejemplo, en El Salvador una buena cantidad de años y te dabas cuenta, pues, que la gente que vivía en las colonias peligrosas, donde había pandillas, donde había grupos de pandillas, de maras, eh, la forma de vivir, de crecer, estaba influenciada por los comportamientos pues, de riesgo negativos, de peligro, que las maras influían. Pero cuando alguien crece en ese entorno, esa es la normalidad. Y hasta que no sale de ese entorno hacia algo nuevo, por ejemplo, una cultura de alguna empresa, una cultura de algún trabajo, en donde ya le empiezan a poner reglas diferentes a esa cultura personal que ya tienes adquirida, es cuando dices, aquí necesito cambiar para poder incorporarme o para poder adaptarme a este nuevo entorno. Y si no quieres modificar o crecer o cambiar tu forma de ser, ahí es cuando empiezan los choques y te empiezan a segregar de cierta manera por el hecho de no querer adaptarte a la nueva forma de vida, a los nuevos cambios. Entonces es muy importante de cierta manera el tener personalmente identificado lo que hablabas tú hace unos minutos, tus valores, tus principios, o lo que mencionábamos en el capítulo número 1, esas creencias de hacia dónde vas y tomar lo bueno de las nuevas personas, los nuevos estornos que te están viniendo con la finalidad de crecer y ser mejor todavía, en vez de estar cayendo en esas conductas negativas de no querer actuar o no querer adaptar y que te terminan perjudicando. Bueno, ya estamos en la etapa final de nuestro capítulo número 2 y para mí el tema es muy relevante porque yo creo que definitivamente cualquier profesional y cualquier ser humano debe estar en búsqueda de la transparencia y la veracidad, que para mí son los pilares fundamentales de la comunicación ética, ¿no? Y entonces invito a una reflexión sobre nuestras decisiones y sobre cómo comprometernos con principios éticos, como lo ha venido explicando magníficamente Luis, donde esos principios son sólidos y además son esenciales para construir una comunicación auténtica y responsable. Luis. Totalmente de acuerdo contigo, gracias. Yo ya me restringo de comentarios adicionales, con excepción de agradecerte por este tiempo, agradecer al público también por su tiempo y no sé si quieras concluir con algo adicional, gracias. No, yo creo que al final nuestra meta a través de estos capítulos es generar reflexión y decirles que estamos completamente a su disposición. Eh, Tanto Luis como mi persona somos expertos en esta área corporativa, tanto en lo ético como en el tema de comunicaciones. Y para nosotros reflexionar con ustedes sobre estos temas son fundamentales porque nutren los temas que podemos desarrollar próximamente. Así que esperamos sus comentarios y en función de eso estaremos pues muy pronto con nuestro capítulo número 3.